Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia ya a estas últimas ponencias. Nada, como ha dicho Nacho, voy a hablar sobre dieta equilibrada sin gluten, ya que llevamos todo el día hablando de los procedimientos de diagnóstico, pues vamos a hablar ahora de lo que es el tratamiento como tal. Entonces, bueno, como ya sabéis, ahora mismo, en el momento actual, el único tratamiento que hay para la enfermedad celíaca es una dieta estricta, sin gluten y de por vida, ¿de acuerdo? Algo que tenemos que transmitir muy claramente a todos los pacientes que acaban de ser diagnosticados. Con todo ello, ¿qué vamos a conseguir? Bueno, pues siempre que sigan la dieta, vamos a conseguir una desaparición de todos los síntomas que tenían previos al diagnóstico y una reparación de la lesión intestinal. ¿Qué beneficios tiene? Pues que no tiene ningún efecto secundario, ¿de acuerdo? Y bien diseñada, pues va a ser completamente sana y no van a presentar ningún tipo de déficit nutricional. ¿Cuál es la parte negativa de seguir esta dieta? Que les va a complicar la vida social, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, hay ciertos cereales que debemos evitar en la alimentación y que a día de hoy, bueno, pues se utiliza muchísimo pues en restauración, en industria alimentaria, etcétera. Entonces, sobre todo a la hora de salir fuera de casa, es el momento en el que más problemas van a tener estos celíacos. Tenemos que enseñarles muy bien a cómo poder seguir su dieta estricta fuera de casa. También algo que les va a generar, sobre todo en los momentos iniciales, pues mucho miedo y mucha desconfianza. Y tener claro, sobre todo en los adultos, un cambio de hábitos muy importante. Pues esto de salgo los fines de semana, me voy de cañas o de tapeo con los amigos, pues igual hay que cambiarlo un poquito o tenemos que cambiar el tipo de alimentos que consumimos en esos momentos. ¿Vale? En niños es mucho más fácil porque es verdad que se acostumbran desde pequeño a los nuevos sabores y a los nuevos cambios y a los nuevos hábitos y es muy fácil que luego lo mantengan con el tiempo. Y también es muy importante preguntarnos qué significa para un recién diagnosticado seguir una dieta estricta sin gluten. ¿Vale? Ahora mismo lo que vemos cuando llegan a la asociación, lo que la mayoría de ellos dicen es que me voy al supermercado y compro absolutamente todo lo que está etiquetado sin gluten. Yo ahí veo sin gluten en todos los productos, lo meto en el carrito y ya está. Una dieta perfecta. ¿A qué nos lleva esto? Pues a ver un abuso de productos procesados, de productos manufacturados en tu alimentación, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante tenerles bien informados. Lo que debería ser su carrito de la compra, como veis aquí, pues todo producto fresco, no procesado. Lo que vemos en los recién diagnosticados son carritos de este tipo, todo producto procesado, pero etiquetado sin gluten, eso sí, a eso no les genera ningún miedo y está todo perfecto. Bueno, pues realmente el mensaje más importante que tenemos que dar cuando hay un paciente que acaba de ser diagnosticado y tiene que seguir esta dieta, que además va a ser de por vida, es que debe ser basada en productos frescos, en alimentos frescos, lo menos procesados posible, ¿de acuerdo? Donde ahí sabemos que va a ser completamente seguro y que va a ser completamente sin gluten también. Y tenemos que dejar de claro que siempre que a cualquier alimento le estén añadiendo aromas, sabores o cualquier tipo de otro ingrediente que de por sí no lleve ese alimento, ya va a tener un riesgo de que pueda contener gluten. Por tanto, siempre deben elegir la opción más natural, dentro de las que tienen, de las posibilidades que tienen. Por ello también es importante conocer el reglamento de la Unión Europea 828/2014. Lo que nos viene a decir es que todo producto etiquetado sin gluten no significa que sea cero gluten, ¿de acuerdo? También tenemos que dejárselo muy claro. Que va a afectar a todos los productos de consumo ordinario, como pueden ser pues, salsas, caldos, golosinas, sopas, etcétera. Y también a todos los productos especiales sin gluten, ¿vale? ¿Y qué significa sin gluten cuando lo vemos en el etiquetado? Pues lo que quiere decir es que tienen menos de 20 miligramos de gluten por kilo de producto, que es una cantidad que la pueden tolerar perfectamente siempre que no haya un abuso de este tipo de productos, ¿vale? Por eso, lo que decía antes, es muy importante que su dieta se base en alimentos frescos. Y también, según este reglamento, el uso del etiquetado sin gluten únicamente va a estar justificado en aquellos alimentos en los que podamos tener gluten, ¿vale? En los que vaya, pues depende del procesamiento que tengan, pueden añadirle o no gluten. Y en ningún caso va a poder emplearse en aquellos alimentos en los que de manera natural, pues obviamente, no lleven gluten, ¿vale? Como pueden ser pues, leches, zumos, yogures naturales, mermeladas, etcétera, etcétera. Eso también pues hay que enseñárselo al paciente a saber exactamente qué alimentos son los que puede consumir con total seguridad y aquellos en los que no debe buscar
esté etiquetado sin gluten. Y luego también otro reglamento que les ayuda en la elección de los productos sin gluten, pues va a ser el reglamento 69/2011, que es el reglamento de alérgenos, que lo que dice es que es obligatorio declarar 14 alérgenos en todo producto envasado o fresco. ¿Vale? Como veis aquí, los 14 alérgenos que actualmente son de obligada declaración son los que aparecen en la imagen, y uno de ellos es el gluten. ¿Vale? Por tanto, siempre que en un alimento le añadan gluten de manera intencionada, lo va a indicar claramente. ¿Vale? Por ejemplo, una salsa bechamel que le añaden harina de trigo, el trigo claramente va a estar señalado, subrayado, para que el consumidor sepa que no lo va a poder consumir. Y este reglamento también afecta a la restauración o establecimientos donde vendan productos a los consumidores. Por tanto, también hay que enseñarles a utilizar estas cartas de alérgenos y a cómo pueden utilizarlas, pedirlas, para también saber cuando van fuera de casa qué productos pueden pedir. Y tenemos que tener muy claro, como dije al principio, que no va a ser lo mismo pues seguir la dieta sin gluten en casa. Pues en casa, pues bueno, va a ser mucho más fácil, siempre que el celíaco esté bien informado, tenga una buena información sobre lo que es la dieta, pues va a ser muy fácil que la siga. Sí que es verdad que va a haber pues, un cambio de hábitos, una reorganización de la cocina, tanto el almacenamiento como la manipulación de los productos, y también es muy importante informar al entorno. ¿De acuerdo? Porque al final estamos hablando de niños, es importante informar al colegio, a los abuelos, a la familia, a los amigos, a algún cuidador que tenga, al igual que un adulto. Un adulto también, pues a las familias tiene que ir a comer algún día a su casa, amigos, etc. También para que todo el entorno lo sepa y también puedan ayudarnos a seguir esta dieta sin gluten. Y sin embargo, como os decía, fuera de casa es el momento en el que lo tienen más complicado. Y es más difícil porque al final ya la preparación de los alimentos no depende del celíaco, sino de terceras personas. Aquí es el momento en el que va a generar miedo y desconfianza, ¿vale? Por eso también tenemos que enseñarles que fuera de casa se puede hacer, que también se puede hacer bien, y es triste igual que en casa. Y luego tenemos que tener en cuenta que vivimos en un país en el que la comida siempre está presente. En colegios, empresas, hospitales, nos vamos de viaje, celebraciones, siempre tenemos algo de comida. Y también tenemos que tener en cuenta al celíaco, porque es importante que todo el entorno también sepa que hay un celíaco que tiene que llevar dietas sin gluten para que podamos ayudarle a elegir esas opciones que son seguras. Y luego, si hablamos de lo que es la dieta equilibrada, también es importante saber que no solamente tiene que llevar dietas sin gluten, sino que también sea saludable, que ayude a mantener una buena salud. Si pensamos en lo que es esta dieta equilibrada, pues ahora mismo, tal como está la definición, es aquella alimentación o dieta que nos va a aportar todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento óptimo de los órganos. Es decir, que estamos consumiendo todos los nutrientes que nuestro organismo necesita para mantenerse sano. Por tanto, nos tiene que aportar una proporción adecuada tanto de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas, como micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes y la fibra que nuestro cuerpo necesita. Esto va a ser muy dependiente y va a ser muy personal de cada uno, pues dependerá de la edad del paciente, del sexo, de la altura, la actividad física que practique, el estilo de vida que tenga y otro tipo de condiciones, por ejemplo, patologías. Pues si tiene alguna otra patología, además de celíaco, como hemos visto, la diabetes puede ser presente, problemas de tiroides, que tenga colesterol o cualquier otra alteración analítica. Pues también habrá que tenerlo en cuenta para adaptar esta dieta. Y según la OMS, lo que nos dice es que realizar una dieta sana y equilibrada durante nuestra vida lo que nos va a ayudar es a prevenir la malnutrición, así como a prevenir enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, colesterol o enfermedades cardiovasculares. Porque también es importante dar esta ayuda a los celíacos para que puedan mantener una buena alimentación. Y esto es muy fácil, pero ahora, ¿cómo lo hacemos en una dieta sin gluten? Lo que hacer es adaptar esta alimentación basada con gluten a todos los que son celíacos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que eliminar los cereales con gluten no va a suponer ninguna carencia nutricional. Esto también es muy importante dejárselo claro, porque muchas veces nos preguntan, pero si yo quito el gluten, ¿por qué lo sustituyo? Pues no es necesario. No necesitamos ningún suplemento ni ningún sustituto, ya que el gluten no nos va a aportar ningún nutriente esencial. Podemos llevar una dieta sin gluten sin ningún problema.
Pero sí que es importante tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo que los productos específicos sin gluten tienen un valor nutricional menor. Lo que hemos visto es que tienen menor cantidad de fibra, ya que los cereales sin gluten de por sí tienen menos fibra que los cereales con gluten, y además tienen más cantidad de grasas y más cantidad de azúcar, ese tipo de productos. Por eso también hay que enseñarles a que no se basen su dieta en panes, galletas, bollos, etcétera, sino una alimentación más natural. ¿Características que tiene que tener esta dieta equilibrada? Bueno, pues debe ser adaptada, ¿vale? Como he dicho antes, hay que personalizarla y adaptarla a cada persona, a cada paciente que nos venga. Entonces aquí va a depender muchísimo de, por ejemplo, de sus horarios. No es lo mismo un niño que esté en el colegio de 9 a 5 de la tarde que un adulto que trabaje desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde o que trabaje a turno. Pues ahí habrá que adaptar según los horarios y el número de comidas que haga el paciente. De las condiciones económicas, como ya sabemos, todos los productos sin gluten son más caros, por tanto también habrá que tenerlo en cuenta si el paciente dice, no, es que yo no puedo consumir productos específicos sin gluten, pues con la alimentación, con el resto de la alimentación, ¿cómo podemos ofrecer este tipo de nutrientes, ¿no? Y pues hidratos de carbono, no, por el pan no lo puedo consumir porque no lo puedo comprar, pues otro tipo de hidratos, pan, arroz, etcétera. Luego también, pues si tiene alguna otra patología, luego también si tiene diabetes, por ejemplo, al tener más azúcar de este tipo de productos, habrá que adaptarle las pautas. O si tiene alguna otra restricción, pues, alguna otra alergia, alguna intolerancia, si es vegetariano, si tiene alguna restricción que no le permite consumir algún tipo de alimento, pues también habrá que ir haciendo diferentes adaptaciones. Luego debe ser completa, como decíamos antes, tiene que aportar todos los nutrientes que necesite el paciente. Así, de nuevo, no va a ser lo mismo una persona que se pasa 8 horas al día sentado en una oficina, en una consulta, a aquel paciente que tiene un trabajo más activo, que además es un deportista de élite. De nuevo, lo vamos a tener que ir adaptando y hacerlo completo según las necesidades que tenga el paciente. Y también tiene que ser satisfactoria, ¿vale? Satisfactoria. No podemos olvidarnos que al final comer también es un placer y por tanto todo lo que le vayamos a poner al paciente le tiene que gustar y no solamente lo que va a comer, sino también las técnicas culinarias que vamos a utilizar. Ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Debe ser variada. Siempre tenemos que intentar que sea lo más variada posible para que el paciente también no se aburra y no crea que tengo que seguir una dieta sin gluten para toda mi vida y todos los días estoy comiendo tomate, calabacín y pollo. Pues no, tenemos que hacerle todo lo variado posible. Por tanto, aquí siempre que consumamos todo lo que sea de temporada o que sea local, pues también va a ir variando mucho más a lo largo de todo el año. Suficiente en energía, ¿de acuerdo? De nuevo, personalizar a cada uno y que le aporte la energía que necesita. Y por supuesto que sea segura. Claro, que no le produzca ninguna toxificación al consumirlo ni que consuma ningún componente nocivo. Aquí, pues algo muy, muy visual es el plato de Harvard, que lo hizo la Universidad de Harvard en el año 2011. Aquí se puede resumir un poco muy bien todas las recomendaciones que podemos darle a un paciente. Esto es para una dieta normal con gluten, pero aquí pues la podemos adaptar a todo lo que son celíacos. Por ejemplo, nosotros vivimos en el país mediterráneo, pues el uso de grasas principalmente va a ser aceite de oliva. O sea, tenemos que recomendar de todo, tanto para cocinar como para alinear los platos. Como bebida principal, pues el agua. Pues también es bueno mantener una buena hidratación, también a través de tés, infusiones, cafés, etcétera. Intentar evitar pues, todo lo que son zumos de frutas o bebidas azucaradas. Luego tenemos que recomendarle que toda su alimentación, la mitad de su alimentación esté basada principalmente en vegetales, verduras, hortalizas, legumbres, frutas, lo más variado posible, mejor. Y aquí cuidado, porque mucha gente se piensa que las patatas son verduras. Y yo consumo muchísima verdura, todos los días patatas. No, ¿vale? Otro tipo de verduras. Hay que ir cambiando un poquito también al paciente. Las patatas entrarían más en lo que son granos, ¿vale? La parte de hidratos. Entonces aquí mejor los granos integrales. Como dicho, tienen menos fibra, entonces siempre si van a consumir arroz, mejor que sea arroz integral. Por ejemplo, la quinoa, el trigo sarraceno, tiene un poquito más de fibra que, por ejemplo, el maíz. Y luego todo lo que es proteína, pues aquí de nuevo depende. Si es un paciente vegetariano, pues la proteína será vegetal, pues con legumbres, frutos secos,
Y si es un paciente que consume todo tipo de alimentos, pues también tendremos huevos, carnes, pescados, lácteos, etc. Y también aquí lo que nos propone Harvard es mantenernos activos. Es decir, que el ejercicio físico a diario también va a ser importante para el buen funcionamiento y el mantenimiento del organismo. Y lo hay que tener en cuenta si el paciente tiene alguna carencia en el momento del diagnóstico o antes del diagnóstico, como ya hemos visto durante toda la jornada. El daño intestinal inicial puede hacer porque hay una disminución de la absorción del hierro, el calcio, folato, vitaminas del grupo B, pues que habrá que tenerlo en cuenta para los momentos iniciales, poder dar suplementos, reforzar la alimentación con este tipo de nutrientes. ¿Y qué sucede una vez que ya se están recuperando, que siguen su dieta sin gluten? ¿Qué es lo que vemos que tiene mayores carencias? La ingesta de fibra, la que es muy importante incidir en esta buena ingesta de fibra, pues que aumenten el consumo, sobre todo de verduras y frutas. Y luego también lo que vemos es que por lo general hay un mayor consumo de azúcares y grasas saturadas debido a estos productos especiales sin gluten que los incluyen en su composición, que van mejorando un poquito, pero bueno, todavía sí que es verdad que junto a los homólogos con gluten, pues sí que se ve que tienen bastante más azúcares y grasas. Hay que dejárselo también claro para evitar que se basen y compren demasiados estos productos. Y sobre todo dejarle muy claro que si ellos realizan una dieta bien equilibrada, pues que le va a aportar todos los nutrientes que necesita y no van a tener que hacer ninguna suplementación ni tomar ningún tipo de suplemento extra. Y luego un pequeño inciso sobre la avena, porque cada vez tenemos más consultas sobre este cereal. Bueno, pues lo que nosotros decimos desde la asociación es que al menos durante el primer año desde el diagnóstico la eviten, y una vez que ya están recuperados y quieren incluirla en su alimentación, bueno, pues que siempre esté etiquetado el producto con avena sin gluten y que la introduzcan en pequeñas cantidades, ¿vale? Para ver un poco qué tolerancia tiene, porque si hemos visto que hay un pequeño porcentaje que aunque esté etiquetada sin gluten, pues no toleran esta avena. Pues está ahí también para que lo sepáis, que os avisen a los especialistas también para que lo tengáis en cuenta y si el paciente está consumiendo avena, pues que lo sepáis. Y nada, ya por último, desde la asociación lo que vemos, lo que decía al principio, que los recién diagnosticados, cuando no están bien, cuando no tienen una buena información inicial de su dieta sin gluten, lo que lleva es a un abuso de los productos procesados y a únicamente comprar todo lo que está etiquetado sin gluten en el mercado. Entonces, cuando llegan a la asociación, bueno, pues lo que siempre les decimos es que vayan a las charlas iniciales que les damos, donde les explicamos pues, perfectamente la dieta, en qué debe basarse su alimentación, qué tipo de alimentos son los que pueden consumir sin ningún problema. Luego, además, tenemos asesoría nutricional donde les explicamos más personalizadamente, les hacemos dietas especiales para cada paciente que lo requiera, que lo necesite, y si tienen alguna otra necesidad especial, pues también se lo realizamos para que lleven una buena alimentación y no tengan ninguna carencia. Y en los casos en los que vemos que hay algún paciente que no mejora, que no disminuye los anticuerpos, que siguen teniendo síntomas, pues también hacemos revisiones de dieta para ver cómo se puede mejorar esta alimentación y que de nuevo pues vuelvan a encontrarse bien. Así que muchísimas gracias y cualquier duda, pues al final. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a la organización a participar en este curso del congreso. En esta charla hablaremos de la monitorización de la adherencia a la dieta. Intentaremos dar respuesta a tres preguntas. ¿Por qué hay que monitorizar la adherencia a la dieta? ¿Quién debe hacer esta monitorización? ¿Y cómo tenemos que hacerla? ¿Por qué? En 1976 es la primera vez que se habla del concepto de cumplimiento y adherencia desde un punto de vista médico como la medida en la que el paciente se adhiere al tratamiento, a los cambios de la dieta o del estilo de vida que están pautados. Y aunque no existe un punto de corte claro, algunos establecen que la adherencia correcta debe ser de más del 60% y otros consideran que debe ser de más del 95%. Si bien sabemos que las enfermedades crónicas por tratamientos prolongados, la adherencia a veces es muy buena y se llegan a ver casos de no adherencia del 50%.
Un ejemplo es la enfermedad inflamatoria intestinal, con tratamientos prolongados, con varias restricciones difíciles de seguir y en las que se han descrito tasas de adherencia de hasta un 70%. De forma que en la comunidad médica existe un gran convencimiento de que en este tipo de pacientes hay que hacer un seguimiento a largo plazo para valorar la situación clínica del paciente, la respuesta al tratamiento y el desarrollo de complicaciones. Sin embargo, en la enfermedad celíaca no es infrecuente que el paciente, una vez diagnosticado, se lo diga que tiene que hacer una dieta sin gluten de por vida, sin mucha más información y a veces sin seguimiento. De modo que hay estudios que observan que hay pacientes que un 25 o 28% de los pacientes hacen un seguimiento irregular, pero es que hay un 7% de pacientes que no hacen ningún tipo de seguimiento. Y sabemos que la dieta sin gluten es un auténtico desafío. Existen muchos factores que dificultan su correcta realización. Como se ha dicho en esta etapa anterior, existe una falta de conocimiento de los alimentos que sí se pueden consumir y que no, una falta de entendimiento del etiquetado, el alto coste que tienen estos alimentos también es una dificultad para la correcta adherencia, la comida fuera de casa, sobre todo en los viajes, en el trabajo, y comida en la calle, donde existe miedo a la contaminación y la restauración, y las restricciones en cuanto a la vida social que puede hacer que el paciente se considere en situación de discriminación que haga que esto afecte a la adherencia. Esto implica que existan tasas de no adherencia muy altas, con un importante porcentaje de pacientes que mantienen una transformación. Y por tanto es fundamental realizar un adecuado seguimiento de estos pacientes. ¿Quién debe hacer este seguimiento? Hay estudios, hay estudios irlandés que observan que los médicos de atención primaria tienen una capacidad para seguir a estos pacientes consiguiendo tasas de adherencia adecuadas de hasta un 68%. Algunas guías establecen que los médicos de atención primaria podrían realizar el seguimiento siempre y cuando estén formados en la enfermedad celíaca y tengan acceso directo a gastroenterólogos y nutricionistas, teniendo los nutricionistas un papel fundamental, porque, como explicamos en la ponencia anterior, nos ayudan a promover hábitos saludables, disminuyendo el consumo de alimentos procesados, aumentando el consumo de fibra que se ve disminuida, pero también es importante la formación en los familiares y en los convivientes. Es por tanto fundamental que el médico esté formado en enfermedad celíaca y lo ideal sería que hubiera grupos colaborativos de atención primaria, gastroenterólogos y nutricionistas. ¿Y cómo realizar esta monitorización de la adherencia? Sabemos que al retirar el gluten de la dieta vamos a conseguir resolver los síntomas, mejorando la calidad de vida, evitar el desarrollo de complicaciones y conseguir la curación de cosas. De forma que la monitorización de la adherencia lo que debe es perseguir esos tres aspectos. Las herramientas que tenemos actualmente para la monitorización de la adherencia son la evaluación clínica, la serología, los cuestionarios dietéticos, la biopsia intestinal y los testigos inmunológicos de gluten. Iremos hablando de cada uno de ellos. La evaluación clínica. Siempre tenemos que valorar la situación clínica del paciente, pero esta situación clínica como herramienta de monitorización tiene sus limitaciones. Sabemos que la enfermedad celíaca tiene una presentación muy heterogénea, de forma que en aquellos pacientes que se presentan de forma sintomática, la mejoría al iniciar la dieta sin gluten se va a producir en los primeros días o meses. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que se diagnostican de forma sintomática? ¿Cómo valoramos la evaluación clínica? Por otro lado, sabemos que hay pacientes que desarrollan síntomas que son indistinguibles de la enfermedad celíaca y que no están condicionados por una mala adherencia, sino que realmente son funcionales y están condicionados por las modificaciones en la dieta. Sabemos también que no existe relación entre los síntomas y la lesión histológica. Las serologías. Todos los anticuerpos de enfermedad celíaca son dependientes del gluten, de modo que a medida que eliminamos el gluten de la dieta, se va a producir una normalización de los anticuerpos en los primeros 24 36 meses. Y aunque son muy importantes para el diagnóstico, su valor en la manifestación de la adherencia es muy limitado. Sabemos que un resultado positivo en el seguimiento indica que el paciente se encuentra expuesto. Pero cuando el resultado es negativo, no nos descarta la exposición a gluten y no nos descarta que el paciente pueda presentar atletas de gluten. De modo que su valor en el crecimiento del paciente puede ser más
valorar la tendencia a la negativación en los primeros meses de adherencia a la dieta, reforzando que el paciente lo está haciendo bien, más que el valor de los anticuerpos en sí como valor absoluto. Los cuestionarios dietéticos. Existen diversos cuestionarios dietéticos. El único que se encuentra validado y traducido al español es el cuestionario de adherencia extrema. En él se recogen que recoge aspectos sobre la sintomatología, la motivación para adherirse a la dieta y la percepción de adherencia a la dieta. Como vemos, son conceptos subjetivos y el paciente en estos cuestionarios no prefiere contaminaciones muy intencionadas que él mismo no es capaz de interpretar. La biopsia intestinal sigue siendo la prueba por estándar para valorar uno de los objetivos de la dieta sin gluten, que es la recuperación. Algunos guías consideran que debe realizarse a los 12-24 meses de iniciar la dieta sin gluten. Otros consideran que solo en algunos pacientes con características iniciales, de 40 años, al diagnóstico, aquellos que se diagnostican en situaciones severas, o en los seronegativos por ser uno de los pruebas únicas que nos van a permitir saber que el paciente realmente está adherido a la dieta. Sin embargo, es una prueba invasiva, costosa, y no se recomienda su realización de forma rutinaria en el seguimiento del paciente pediatra. Los péptidos inmunogénicos del gluten se basan en la capacidad que tienen estos péptidos de resistir la hidrólisis por las enzimas digestivas y ser eliminados en las heces y en la comida, y ser detectados por pruebas clínicas. Según la dinámica de obtención de los péptidos inmunogénicos del gluten en la orina, para una visión más global de la adherencia en la ciencia de la dieta, se recomienda la recogida de 3 muestras de orina a lo largo de la semana, incluyendo el fin de semana, de forma que un esquema podría ser el lunes, miércoles y sábado. De modo que si el resultado de estas orinas predominan los resultados positivos o predominan los resultados negativos, nos dará idea de la adherencia del paciente a la dieta y, según estudios, también nos puede aportar información sobre la posibilidad de existencia del afrodisíaco. De igual manera, podemos utilizar la determinación de péptidos inmunogénicos del grupo, que por su dinámica de expresión, lo que se recomienda en este caso es que se recojan 2 muestras de heces a lo largo de una semana, separadas entre sí 3-4 días. Un esquema podría ser martes y viernes, o bien miércoles y sábado. ¿Qué ventaja tiene esta herramienta respecto al resto de herramientas de monitorización? Pues que los trabajos publicados hasta ahora demuestran que existe una reducción directa, objetiva y invasiva del consumo de gluten, que detecta mayor porcentaje de transgresiones que el tercer tratamiento de monitorización y que existe además concordancia entre la determinación de gluten en orina y de lesión histológica. Así, según los datos obtenidos en la tesis doctoral defendida y de tantas de publicación, recomendamos en el seguimiento a largo plazo del paciente celíaco la determinación de GIP en orina, según el esquema anterior, cada 6 meses. De forma que si en el paciente no se detecta GIP en orina en un año de seguimiento, que serían 2 visitas, el paciente está bien adherido y puede seguir haciendo este seguimiento cada 6 meses. Pero si se detectara GIP en la muestra de orina, el paciente debería reforzársele la adherencia a la dieta y, si fuera posible, remitir a consultas de nutricionistas de nutrición dietética especializada. Según nuestros resultados, la probabilidad de que el paciente presente lesión histológica cuando hay más de 4 orinas a lo largo de un año de seguimiento de lesión histológica es alta. Como conclusión, decir que la enfermedad celíaca es un trastorno crónico cuyo único tratamiento tiene importantes limitaciones para su correcta realización con una alta tasa de no adherencia. El seguimiento regular, estricto y protocolizado de los pacientes celíacos es fundamental para mejorar esta adherencia. Este seguimiento debe ser realizado por expertos pacientes que se encuentran formados en enfermedad celíaca, siendo ideal la coordinación y colaboración de atención primaria, gastroenterólogos y nutricionistas. La monitorización de la adherencia implica la valoración de los síntomas, de deficiencias nutricionales, de aparición de complicaciones y de la curación. Consideramos que la determinación de GIP en orina o en heces cada 6 meses debe ser una herramienta fundamental en la monitorización de la adherencia y en la valoración no invasiva de la recuperación.
Pues muchas gracias a ambas. Tenemos unos 10 minutillos para preguntas, así que adelante. Ya sea de ámbito nutricional puro y duro o de seguimiento con herramientas novedosas como ha presentado Marta. Bueno, no veo preguntas. Yo le quería preguntar a Cristina. ¿Qué tipo de la consulta de nutrición en la asociación de los pacientes que reciben, que son pacientes celíacos, diagnosticados, haciendo dietas sin gluten, qué tipo de dietas te piden, o son las que más te piden, y si son debidas a carencias nutricionales que traen de base o con un mal cumplimiento, o si son problemas derivados de patologías adicionales que puedan tener? Investigan. Pues, por un lado están los de revisión de dieta, a los que hay que mejorar su alimentación, incidir en las dietas estrictas sin gluten y hacer pequeñas variaciones. Con carencias o déficits no suelen venir. La mayoría, sobre todo al principio, pues déficit de hierro es lo que más se ve, pero que normalmente están tomando suplementos y que se va corrigiendo a medida que van haciendo la dieta y se van recuperando. Y lo que luego sí que se ve últimamente bastante son sobre todo pacientes que además de celíacos pues tienen intolerancia últimamente a lactosa, fructosa y sobrecrecimiento bacteriano. Es lo que más se ve. No a la vez, todos, puede ser varias a la vez, pero si no, al menos alguna de ellas. Por allí veo, por lo menos. Hola, era para saber cómo les explicáis a los pacientes que traigan lo de la orina, las muestras de orina de los 3 días a la semana. ¿Les decís que la recojan y luego la traigan en un solo día o cómo lo planteáis? Es que no me sé, es por desconocimiento, no me sé el protocolo de la recogida de la orina. Sí, se les indica que recojan la primera orina de la mañana y después las traen todas juntas. ¿Vale? Lo que pasa es que es verdad que no es lo mismo que es dentro del estudio cuando lo hemos hecho que sea algo protocolizado, pero las pueden traer todas juntas. Y las recogen la primera orina de la mañana, la conservan y después la van a separar. Gracias. Lo que comentabas, que ahora estoy viendo muchas veces también gente que luego tiene intolerancias a la lactosa y sobrecrecimiento, ¿cuándo lo sospecháis y qué pruebas les hacen para diagnosticarlo? ¿Y qué resultados tienen? Claro, los que recibimos en la consulta ya vienen diagnosticados. O sea, ya vienen con su indicación de que tienen que seguir dietas infructuosas. Me han diagnosticado intolerancia fructosa y ahora necesito que me ayudes a poder seguirla y a combinarla junto con la dieta sin gluten. Entonces hay que ayudarles, pero ya tienen el diagnóstico previamente hecho. Yo quería preguntarte sobre lo que acabas de comentar en orina. Si en orina la duración es muy corta y te trae muestras de 3 días con 2 días en medio, o sea, muestras de una semana, ¿no puede haber falsos negativos? Falsos negativos, claro que puede haber, pero por eso se aumenta el número de determinaciones en la semana. Se ha visto que ese porcentaje de falsos negativos se reduce si recogemos 3 orinas. Está recogiendo realmente lo que te da las 3 orinas es, digamos, el intervalo de una semana de recogida. No, sí, pero no, mi pregunta es la duración, o sea, el problema de estas pruebas es que... Que no tardan un tiempo en eliminarse, es decir, hay un periodo de tiempo en el que dejas de detectarlos. Ese periodo de tiempo, dependiendo de los estudios, pero llega a ser de 24 horas, es decir, tú llegas a detectarlo a las 24 horas. Y lo que muchas veces lo que se indica es que es fundamental que sea la primera orina de la mañana, porque es cuando la orina va a estar más concentrada. Incluso se les puede indicar que la hagan después de cenar sin consumir mucho líquido después, porque te va a permitir que después de la comida o la cena, que va a ser el momento de mayor riesgo de consumo de gluten, digamos que la técnica va a ser más fiable, la probabilidad de detectarlo va a ser mayor. Entonces, recogiendo 3 muestras y especificando cómo las tienes que recoger, es muy difícil que si está consumiendo gluten no se detecte. ¿Y una muestra ya recogida qué duración tiene? Una muestra
dependiendo del consumo de gluten y de las características del paciente, porque las orinas son heterogéneas y porque va a depender pues, de muchas características del paciente, del consumo de líquidos, pero según los estudios, desde el pico mayor, que es en las primeras 6-9 horas, pero hasta 24 horas, se llega a detectar gluten en la orina. Claro, pero Después del consumo de gluten. Se llega a detectar chip en la orina después del consumo de gluten. No sé si quieres puntualizar algo aquí a lo mejor. ¿Quieres puntualizar por aquí algo, yo creo, a raíz de la pregunta anterior? Yo quería preguntar sobre qué consideramos una respuesta histológica adecuada, porque mi experiencia es que pacientes que resultan con una atrofia severa, cuando hacemos la gastro de control, es difícil conseguir una histología completamente normal y muchas veces me encuentro con un más uno en pacientes que ya llevan 3 años con dieta. Entonces, ¿nos quedamos tranquilos que si de una atrofia severa pasa un más uno está haciendo una respuesta correcta histológica o debemos de insistir en la recuperación absoluta? Debe llegarse a una normalización, una recuperación completa, de cosas absolutas. A lo mejor a los 2 años no ha dado tiempo suficiente a que normalice por completo la histología, porque es verdad que hay algunos que responden a los 2 años, pero hay casos incluso descritos que necesitan hasta 5 años para que la mucosa sea completamente normal. O sea, a lo mejor ese que cuando le hacen la endoscopia a los 2 años tiene un más 1, probablemente es que a lo mejor no ha sido el tiempo suficiente para que llegue a normalizar la lesión, pero perseguiría una ausencia de daño mucoso. O sea, que está descrito y está publicado que cuanto más se tiene el paciente, más difícil es la recuperación completa de la lesión. Pues sí, insistir en ir haciendo endoscopias a los 5 años para considerar. Eso no está descrito que tengas que hacerlo. Lo que sí que a lo mejor es lo que nos va a dar la herramienta de decir es que si el paciente persistentemente no detecta CIP en orina, el paciente está bien adherido y va a hacer su proceso habitual y su proceso lento de recuperación mucosa. Si persisten los CIP en orina, lo que te está dando idea es que este paciente está expuesto al gluten de forma repetida y es lo que no permite que haya una curación mucosa. Sí, simplemente puntualizar. Antes alguien ha preguntado de la estabilidad de los DIP en las muestras de orina. María Ferirati trabaja en Biomeda, el desarrollador de los test de detección de DIP en orina, y la estabilidad, bueno, ahora mismo tenemos validada 1 día a temperatura ambiente, 3 días a 4 grados en frigorífico, sino congeladas durante 1 año. ¿Vale? Por tanto, los pacientes pueden congelar las muestras en su casa, ponerlas en el congelador y llevarlas a consulta. Y las heces igual. Sí, yo quería preguntar, ¿una paciente diagnosticada de enfermedad celíaca que al año se ha normalizado tanto las serologías como la histología de la biopsia, pero persiste la clínica del inicio, que era simplemente una distensión abdominal? ¿Persiste la misma clínica, habiéndose normalizado todo lo demás? ¿En qué habría que pensar? Si el paciente se encuentra bien adherido a la dieta, debería descartar que haya otras entidades asociadas. Si el paciente, muchas veces, como he comentado, las mismas modificaciones en la dieta dan síntomas indistinguibles de los de la enfermedad celíaca que motivaron el diagnóstico, pero si persiste la sintomatología, pues hay que descartar que haya una intolerancia a otros hidratos de carbono, un sobrecrecimiento bacteriano, otras enfermedades asociadas, cuando siempre considere que realmente el paciente se encuentra bien adherido a la dieta. Y la última. Yo quería preguntar desde la asociación, cuando un paciente convive con familiares que no tienen dieta sin gluten, ¿qué les recomendáis? Porque no es solo elegir los productos bien, sino a la hora de cocinar, por ejemplo, a la hora de usar el microondas, el horno, si les dais algún tipo de consejo especial. Claro, sí, o sea, tenemos charlas tanto para enseñarles a los pacientes la dieta como tal, los alimentos que pueden consumir, y luego tenemos otra específica para el manejo de la enfermedad, es decir, que tú acabas de comentar, vale, yo me acaban de diagnosticar, soy celíaco, pero ahora tengo que convivir con 4 personas más que no siguen dietas sin gluten. Ahí también tienen que tenerlo muy claro, entonces todos los protocolos en casa, cómo
qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que almacenar todos los productos, cómo tengo que hacer cuando estoy en la mesa. También se lo tenemos que explicar y lo tenemos que dejar muy claro para que en casa no estemos produciendo una contaminación cruzada con gluten. Es decir, que tenemos protocolos muy claros, lógicamente, y ahí dependiendo de cada familia, de cuántos convivan y demás, pues también lo adaptaremos dependiendo de cada caso. Espera. Ahora sí, la última. Oye, una señora celíaca con serología positiva, lleva bien la dieta sin gluten, tanto es así. Que hay dietista, ha hecho una encuesta dietética, se le han hecho varios determinaciones de RIS negativos. Pero ella está asintomática, pero la serología, si bien ha disminuido, no se ha normalizado. ¿Haríais gastroscopia de control? ¿Qué haríais? Verá, valoraríamos una endoscopia para ver si persiste lesión que pueda justificar que a pesar de que los que sean repetidamente negativos, persista la lesión y valoraríamos que puede ser un falso positivo de la serología y que haya otra causa que desencadene que persistan positivos sin ser por la serología. Muy bien, muchas gracias a las dos ponentes, también a todos vosotros por las preguntas y pasamos ya a la última mesa con una conferencia. Bueno, vamos a comenzar ya con la última charla del día de hoy, que es enfermedad celíaca no respondedora. Nos va a hablar Natalia López Palacios. Natalia es facultativo especialista de aparato digestivo de este hospital. Dirige desde su creación la consulta monográfica de enfermedad celíaca y es una persona además muy activa en investigación con la que llevo colaborando durante más de cuando quieras, Natalia. Pues muchas gracias por toda la cantidad de personas que hay hoy y siendo la última charla, que todavía aguantéis para esta última. Lo que sí me ha emocionado, casi me da una lagrimilla, es que parte de las preguntas que habéis hecho al equipo anterior es las preguntas que voy a intentar responderos en esta charla, que es la enfermedad celíaca no respondedora. Saber que una vez al paciente le diagnosticamos la enfermedad celíaca, le ponemos una dieta sin gluten y yo me puse súper contenta porque solo voy a tener el reto de diagnosticar a los celíacos. Una vez que tenga diagnosticados a los celíacos va a ser perfecto porque todos van a ir de maravilla. Pues bueno, nos podemos encontrar con 4 escenarios que voy a empezar a comentar, pues la parte de esos aumento de linfocitos y reticelias en las biopsias de los pacientes que ya les hemos diagnosticado y les hemos hecho una prueba de control. Pues nos podemos encontrar con estos 4 escenarios clínicos: que el paciente no presente síntomas y una recuperación mucosa. Recuperación mucosa sería un MAR 0. Intentaríamos que fuera un MAR 0. Luego existe la distinción entre aumento de linfocitos intraepiteliales y atrofia vellositaria. Pues por teoría, la atrofia vellositaria sería mucho más peligrosa que los linfocitos intraepiteliales, pero sí se esperaría un MAR 0. Si no, podríamos tener un paciente que tiene síntomas y tiene una recuperación mucosa, o podemos encontrar al paciente que no tiene síntomas, que le hago la biopsia, tiene una atrofia vellositaria persistente, o el completo, paciente con síntomas con atrofia vellositaria persistente, pero en verdad existe, es la realidad. Pues bueno, os voy a presentar 2 artículos para empezar mi ponencia. Este es un estudio prospectivo multicéntrico, el estudio CADER, a los 2 años, que 76 pacientes diagnosticados de enfermedad celíaca que incluyeron una dieta sin gluten intencionalmente estricta. ¿Vale? Pues que sepáis que el 53% de estos pacientes presentaban atrofia vellositaria persistente después de una biopsia tomada a los 2 años, de los cuales un 72% estaban asintomáticos y el 75% tenían una serología negativa. Parte del estudio tiene más intrínculis, pero bueno, en el análisis multivariado establecían que la edad avanzada se asoció con la persistencia de la atrofia vellositaria, es decir, que aquellos que diagnosticamos con más de 30 años tenían mayor probabilidad de tener atrofia vellositaria que los diagnosticados entre los 16 y los 30 años. Para complicarlo o para seguir en el mismo tema, existe una publicación ahora en el 2021 de Gloria Gali, cogiendo más de 100 pacientes
en el que establecen las relaciones de los síntomas gastrointestinales persistentes con los hallazgos histológicos duodenales después de una dieta de libre gluten se supone que adecuada. Pues habla de un área gris, porque dice que la persistencia de síntomas y signos no se asocia con los hallazgos histológicos y que esta relación sigue siendo una zona gris en el manejo de la enfermedad celíaca. De ahí que con esta duda en el manejo aparece el término de definición de enfermedad celíaca no respondedora. ¿Cómo se define? Síntomas persistentes, signos, anomalías de laboratorio o cambios histológicos típicos de la enfermedad celíaca, a pesar de que el paciente lleva al menos de 6 a 12 meses de adherencia libre al gluten. Es cierto que la guía de la Sociedad Europea del Estudio de la Enfermedad Celíaca no le gusta este término porque refiere que causa corrupción, tal como he escuchado en las preguntas que habéis hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque el decir que es una enfermedad celíaca no respondedora, allí te le estoy poniendo la etiqueta de que es la celíaca la que no está respondiendo. Y como veréis, el abanico es amplio de que no sea la enfermedad celíaca la que le esté ocasionando los síntomas o la que persista ese daño intestinal. Pero bueno, independientemente prefieren ponerle el término de respuesta lenta porque se dice que la mayoría de los pacientes celíacos con el tiempo, como se dice que a los 8 a los 5 años la mayoría se recuperan si mantiene una dieta libre de gluten estricta. Puede ser la recuperación moco que queremos un poquito más de tiempo, que puede ser otra causa tratable. Independientemente que utilicemos el término de enfermedad celíaca de respuesta lenta o enfermedad celíaca no respondedora, es un término general que nos tiene que hacer pensar que hay escenarios clínicos variados con pronósticos totalmente diferentes. Se necesita una evaluación cuidadosa con un énfasis en el diagnóstico diferencial para intentar saber cuál es la causa de por qué persiste la atrofia hereditaria o por qué persisten los síntomas e intentar tratar la causa específica. Que sepáis que la proporción se establece que está entre un 7 y un 30% de pacientes adultos con enfermedad celíaca que tienen esta enfermedad celíaca no respondedora. Además, establece de dos tipos, el tipo primario y el secundario, que el primero es aquel que no hay respuesta iniciando la dieta sin gluten, es decir, es aquel paciente que yo le reviso a los 6 meses y sigue con síntomas a pesar de hacer una dieta libre en gluten, le sigo al año y sigue con los síntomas o sigue con estas alteraciones de síntomas. Esto sería la enfermedad celíaca no respondedora primaria y luego estaría la secundaria, que es aquellos que responden, pero pasado un tiempo empiezan a tener síntomas o alteraciones signos analíticos que a pesar de continuar con la dieta libre de gluten. Pues ahora os voy a explicar qué vamos a hacer cuando tengo un paciente en mi consulta que viene después de haberle diagnosticado o que le hayan diagnosticado de enfermedad celíaca y tengo esta definición. Pues el primer paso parece una tontería, pero es confirmar el diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Vale? Hay que revisar la histología y la serología disponible. No me sirve que el paciente venga diciendo, doctora, vengo a que me siga usted de la enfermedad celíaca, tengo síntomas y me puede aportar las pruebas, no las tengo, ¿dónde le diagnosticaron? ¿Tuvo serología positiva o negativa? ¿Qué anticuerpo fue positivo? ¿Le hicieron biopsia? Sí, no. ¿Salió si había alguna alteración? No lo sé. ¿Le hicieron genética? Creo que sí. Entonces, eso no me sirve para un diagnóstico de enfermedad celíaca. Necesito las pruebas, ¿vale? Sabe que tanto la serología como la histología siguen siendo las piedras angulares en el diagnóstico y cuando existe una discrepancia en ambos resultados no significa que no sea celíaco, significa que tengo que estar segura de que en esta discrepancia de esa presión vellositaria seronegativa o en esta serología leve o serología negativa con lesiones es un verdadero celíaco, ¿vale? Os lo confirmo con este estudio del 2016, donde hasta un 30 o un 40% de los pacientes remitidos como diagnóstico de enfermedad celíaca a un centro terciario estaban erróneamente diagnosticados. Lo que más me llama la atención al respecto es el porcentaje de pacientes a los que no se les realiza una biopsia duodenal o el porcentaje de los pacientes que no se les realiza una serología. Yo puedo entender que hay una discrepancia entre los resultados de la serología y la biopsia. Lo que uno puede entender es que nos hacen las pruebas y podemos tenerlas, ¿vale? Incluso, como veis, la falta de respuesta clínica a la dieta sin gluten. Os cuento mi experiencia, porque esta es mi experiencia que tengo cuando yo tengo en mi consulta de especialidad de enfermedad celíaca, que ya llevo 10 años. He tenido pacientes diagnosticados solo por la genética, venir con dieta sin gluten porque tenían una genética compatible con enfermedad celíaca. Os
hemos dicho, la genética no da diagnóstico de enfermedad celíaca, sirve para excluirla. Que yo tenga dos genes, puede ser celíaco o pueden no serlo, pueden persistir los síntomas y ser un Crohn. ¿Quién te dice que yo tengo una celiac de Q2 y no tenga un Crohn? ¿Vale? La dieta sin gluten es un estudio previo, es un reto diagnóstico, como se nos está diciendo, no puede ser diagnóstico de enfermedad celíaca por ahora. El más, cuando ves una anatomía patológica, que la dijo muy claro la patóloga esta mañana, el que yo te ponga en el diagnóstico de anatomía patológica más 2 no significa que eso sea igual a enfermedad celíaca. Te está diciendo que el más 2 es hiperplasia de las criptas. Un más 3 te está diciendo que es una atrofia vellositaria, pero no te está diciendo que eso sea una celiaquía, ¿vale? Y luego el no completar el estudio o que haya discrepancias. Esos son los mayores problemas que tenemos a la hora de confirmar el diagnóstico. Bueno, pues tengo al paciente diagnosticado. Sé que es un paciente celíaco porque he podido aclarar las dudas. ¿Qué es el siguiente paso que debo de valorar? Pues como sabéis, la mayoría de los problemas que tenemos, los que persisten los síntomas, es por transgresión dietética. No voy a daros la charla de transgresión dietética o cómo evaluar la adherencia porque nos la acaban de dar hace escasos minutos. Deciros que dentro de la enfermedad celíaca confirmada, la ingestión de aceite en cena bien advertida es la causa más común de la enfermedad celíaca no respondedora y se identifica en un 35 y un 50% de los casos. Que evaluar la adherencia es notoriamente difícil, ya habéis visto, en esta tabla os la pongo, pero me han dado mejor explicado la anterior compañera respecto a las técnicas que disponemos con sus ventajas e inconvenientes, y yo sí que os diría que no se consideran ninguna perfecta y sí que tenemos que utilizar unos cuantos, una combinación de ellas para asegurarnos de que en verdad no hay transgresión dietética, aunque no es tan fácil. El tercer paso va con la respuesta a una compañera que ha hecho la pregunta y es valorar nuestras intolerancias alimentarias o el sobrecrecimiento bacteriano. La recomendación de la Guía de la Sociedad Europea para el Estudio de la Enfermedad Celíaca establece la importancia de establecer que la intolerancia, principalmente a hidratos de carbono, suele acompañar a la enfermedad celíaca, sobre todo al inicio. Esta enfermedad celíaca no respondedora primaria puede ser la causa de que el paciente tenga otras intolerancias alimentarias y un sobrecrecimiento bacteriano. No significa que tenga una enfermedad añadida, que es lo que yo entiendo. Es que el paciente tiene una atrofia vellositaria, tiene lesiones en las vellosidades y en las microvellosidades. Si nos acordamos, en las microvellosidades están las enzimas que digieren las sacaridasas, la lactasa, la fructosa, las peptidasas. El que yo ponga un paciente con dieta sin gluten no significa que vaya a recuperar la mucosa a los 3 días. No estamos diciendo que tenemos que hacer una biopsia a los 2 años porque no recuperan la mucosa. Entonces, aunque yo ponga a mi paciente con dieta sin gluten, si tiene una afectación bastante importante, no va a tolerar la lactosa y puede que no tolere la fructosa. Tenemos que darle un tiempo a que recupere la mucosa para que pueda tolerar esos alimentos, ¿vale? Entonces, parte puede estar relacionado con el daño de la mucosa intestinal y otra parte está relacionada con la modificación de la dieta. Aumentamos la ingesta de fibra enriquecida con los FODMAP y estos son responsables de parte de los síntomas gastrointestinales y de la alteración de la microbiota intestinal, ¿vale? Entonces, se debe de tener en cuenta esto a la hora de plantear que un paciente persiste con síntomas a pesar de hacer una dieta glucémica. Cuarto paso, pues ya tengo diagnosticado al paciente, estoy seguro que es un celíaco. He valorado con las técnicas que dispongo de que no me está haciendo una transgresión dietética. He intentado ponerle un tratamiento de intolerancia. ¿Cómo se hacen? Se hacen a través de test, perdona, que voy a responder una pregunta a través de test expirados. El de la lactosa a través de test expirados, el de la fructosa también. Son dos por expiración y se detectan si tiene efecto o no de la lactosa o del sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Una vez que se han excluido las causas dietéticas, se debe repetir la biopsia duodenal. En este caso, tenemos que tener un ojo, porque el paciente que no respondía está muy malito, es que a lo mejor tenemos otra enfermedad, que es la enfermedad celíaca refractaria. Entonces, ya que vamos a someterle al paciente una biopsia, si está muy malo, tiene una mala absorción grave o tiene una desnutrición, no estaría de más pedir la inmunohistoquímica y la citometría de flujo de malignidad para descartar la enfermedad celíaca refractaria. ¿En qué dos escenarios nos podemos encontrar en este caso de los pacientes a los que les he tomado la biopsia? Que la biopsia y la histología sea normal o levemente inflamada. En este caso, podríamos plantearnos que se debe a una condición asociada.
que pueda tener un sentido irritable, una dificultad funcional, una conducta microscópica, según la historia clínica que le hagamos al paciente o lo que pueda plantear, podremos pedirle las distintas pruebas que se pueden pedir para intentar diagnosticar una condición asociada, biopsias de colon, elastosa fecal, cultivo de heces, pruebas de imagen, o nos podemos encontrar en el otro escenario que el paciente persista con la propia biopsia. Ahí vamos a tener 4 supuestos. Uno, la transgresión dietética. Siempre te quedará la duda si el paciente hace bien la dieta o no, a pesar de todas las técnicas que pongamos. Lo siguiente, la respuesta lenta, que hay que dar un poquito más de tiempo al paciente para que recupere esta propia biopsia. La tercera, hay un grupo de los que se determinan súper sensibles al gluten. Y la última, que es la más grave, que es la que más nos preocupa cuando estamos en la consulta de celiaquía y el paciente viene con síntomas, con anemia, déficit de B12, y en la anatomía patológica no se encuentra una toxicidad urticaria, la causa más, lo que más nos hace ponernos nerviosos es que pueda ser una enfermedad celíaca refractaria. Bueno, respecto a la condición asociada a la enfermedad celíaca, se asocia a una serie de afecciones que pueden relacionar todo con el daño o no con el daño de la mucosa y puede presentarse o bien en el momento de diagnóstico o después del diagnóstico. No me voy a enrollar porque no esta charla no terminaría de los distintos diagnósticos diferenciales que pueden estar relacionados con la condición asociada. Sí prestar un poquito de atención al síndrome intestino irritable y la dismotilidad asociada. Es decir, que estos trastornos gastrointestinales funcionales parecen que son más frecuentes de lo que en verdad pensábamos una vez diagnosticado al paciente con enfermedad celíaca, que puede ser la causa de los síntomas persistentes en pacientes celíacos que tienen una etiología normal y que en este análisis que veis, la prevalencia de los síntomas de síndrome intestino irritable puede hasta el 38%. Establecen que una dieta FODMAP podría mejorar los síntomas o que los probióticos podrían mejorar, pero esto estaría dentro de cuando al paciente le vemos y pensamos que pueda tenerlo. Curación lenta. Se ha visto que las biopsias duodenales el seguimiento y hacer biopsias de seguimiento todavía está controvertido, pero sí es cierto que cuando un paciente con enfermedad celíaca tiene síntomas, sí tendríamos que estar obligados a hacer una biopsia duodenal. Las recomendaciones que establecen es realizarla 1 o 2 años después del comienzo de una dieta libre de gluten, sobre todo, como ha dicho mi compañera anteriormente, en el caso de presentaciones clínicas graves o con un diagnóstico de la enfermedad celíaca. Ponen 40 años, pero por ejemplo en el estudio cada vez son de 30 años. Pero bueno, intentar saber que hay un determinado marco de edad a partir del cual deberíamos de hacer esta biopsia de seguimiento. ¿Por qué? Porque se ha visto que ese grupo de pacientes puede tener un mayor riesgo a que persista la propia vellositaria y un riesgo de complicaciones a largo plazo. La curación lenta, seguimos con ella. La recuperación histológica en la enfermedad celíaca después de iniciar una dieta libre de gluten lleva su tiempo y puede ser incompleta o inexistente en un grupo de pacientes, pero veis que ya es del 10% cuando es después de 5 años. En esta figura que veis que a los 2 años la recuperación mucosa fue del 75%, si le damos de 2 a 5 años es del 85% y si le damos más de 5 años es del 90%. ¿De qué depende esta variabilidad de por qué esta recuperación lenta? Pues dicen que depende principalmente de la duración de la dieta libre de gluten y a veces pues de cuándo le hemos hecho la biopsia, de los distintos cumplimientos de la dieta libre de gluten en el momento que le hemos hecho el control histológico. Y luego están los supersensibles al gluten. Pues parece que existen algunas personas que son sensibles a pequeños rastros de gluten. Se ha establecido una dieta de eliminación de la contaminación por gluten, es decir, hacerla aún más estricta, y parece que existe un grupo de pacientes de recuperación lenta en el que parecen mejorar los síntomas en este subgrupo de pacientes. ¿Por qué esta importancia al supersensible al gluten? Bueno, por este estudio que establece que la contaminación por trazas de gluten puede desempeñar un papel importante en la recuperación clínica, que es la muestra de un subgrupo de pacientes, en cuáles los que nos preocupan, en los posibles celíacos refractarios. Entonces, en este estudio, que también es muy amplio, solo he cogido una parte del estudio, es que los pacientes
que en este centro terciario cumplían criterios de enfermedad celíaca refractaria antes de la dieta ultra estricta, 5 de ellos, un 83%, quedaron asintomáticos después de la dieta, descartándose por lo tanto el diagnóstico de enfermedad refractaria. Parece que la dieta ultraestricta nos puede ayudar en algún caso en las consultas especialistas en poder diferenciar entre supersensibles y una enfermedad celíaca refractaria. ¿Por qué? Porque cuando yo a un paciente le diagnostico de enfermedad celíaca refractaria, el gluten ya no le suficiente y tengo que aportarle algo más. ¿Y qué debo de aportarle? El tratamiento, corticoides o inmunosupresores. Por lo cual, si el paciente no es un refractario, le estoy sometiendo a un tratamiento que no debería de lugar. Y por último, encontramos la enfermedad celíaca refractaria. ¿Cómo se define la enfermedad celíaca refractaria? Es la presencia de síntomas y signos de malabsorción persistentes o recurrentes con una atrofia de las vellosidades a pesar de llevar una dieta libre de gluten durante al menos 12 meses. Indicaros que la prevalencia de la enfermedad celíaca refractaria es de un 0,3 a un 4% de los pacientes. ¿Cómo distinguimos una enfermedad celíaca refractaria? Pues hay dos tipos, está la tipo 1 y la tipo 2. Y lo vamos a poder distinguir a través del estudio de biología molecular o a través de la citometría de flujo de malignidad. El tipo 1 se admite que haya menos de un 10% de población aberrante y el fenotipo es muy similar a la enfermedad celíaca activa. Y el tipo 2 es aquel que presenta un reordenamiento oligonal de las TCRs o más de un 20% de la población aberrante en la citometría de flujo. Muy bien, pues con esta charla no sé si vosotros quedaríais claros en cómo puedo distinguir una curación lenta, un supersensible o una enfermedad celíaca refractaria. Porque la verdad es que le hago una citometría de flujo de malignidad para mis pacientes en este caso. Pues bueno, hay poquito al respecto. El diagnóstico de la enfermedad celíaca refractaria es por exclusión después de haber intentado valorar el resto de pasos y tiene una gran dificultad. Lo que es cierto es que con mi experiencia y por lo que he publicado es parecido. Lo que nos orienta que este paciente puede ser un refractario es la gravedad de los síntomas, ¿vale? La diarrea es un síntoma predominante, pero el dolor abdominal, la pérdida de peso, los dolores nocturnos nos orientan a que este paciente no está yendo muy bien. Los análisis de sangre, si hay una malabsorción grave, sobre todo cuando hay fijado en hipoalbuminemia, también nos orienta a que este paciente ya no es un sensible, un respondimiento o una curación. Y luego el diagnóstico a la edad. En pacientes mayores de 60 años se ha visto que en el momento del diagnóstico el riesgo de complicaciones es 18 veces mayor que en los diagnosticados más jóvenes. Y la presentación clásica, es decir, el grupo de debuta con una mala absorción grave tiene mayor riesgo, 7 veces mayor de complicaciones que un paciente que tiene dispepsia, síndrome de intestino irritable o un pequeño déficit de B12. Entonces, en este sentido, y de ahí que las biopsias de seguimiento se hagan en aquellos que debutan de mayores o con síntomas graves, sea lo que le tengamos que hacer esta biopsia de seguimiento. Y la identificación de estos grupos, lo único que nos tiene que hacer es ponernos en expectativa y seguirles porque tienen mayor riesgo de mal pronóstico a la hora de vigilarles y las intervenciones terapéuticas. Con todo esto que os he dado, hay un estudio una cohorte longitudinal de más de 200 pacientes que hacen este estudio sobre la enfermedad celíaca no respondedora y refractaria y cuál es su experiencia. Pues de este grupo de pacientes, la transfusión al gluten fue más común fue un 25%. Las causas del síndrome intestino irritable y las causas funcionales fueron la siguiente causa más frecuente de síntomas, que las condiciones asociadas con la enfermedad celíaca representaron la persistencia de los síntomas en un 50% y, ojo, no nos hacen olvidar esta enfermedad celíaca refractaria que fue de un 10%, aunque la mayoría era tipo 1. Con eso he visto como 3 o 4 algoritmos diagnósticos de enfermedad celíaca no respondedora y he hecho la mía personal porque después de mucho estudiar es cierto que es lo que suelo ver en la práctica clínica. Yo tengo un paciente con enfermedad celíaca no respondedora, le reviso el diagnóstico de enfermedad celíaca, le confirmo el diagnóstico, valoro transgresión dietética, le pongo y valoro intolerancias alimentarias o sobrecrecimiento bacteriano, persiste con síntomas o alteraciones de signos
en laboratorio, repito, la biopsia, y el que nos va a determinar qué hacer va a ser si tiene resistencia a la atrofia vellositaria o vellosidades normales. Si tiene resistencia a la atrofia vellositaria, me quedaré con los escenarios de transgresión dietética, respondedor lento, súper sensible al gluten, y si es posible, ya que es una dieta y es un ensayo clínico, la posibilidad antes de etiquetarle de refractario tipo 1 me lo va a dar la citometría de flujo de malignidad y el poderle hacer una dieta ultra estricta para intentar rescatar a un grupo de pacientes para no etiquetarles de refractario tipo 1 y ponerles un tratamiento inmunosupresor de corticoides. Así que, como resumen, un porcentaje considerable de pacientes adultos de enfermedad celíaca continúan teniendo síntomas, signos o anomalías de laboratorio y de anatomía patológica a pesar de llevar descifalofermentes con dieta en gluten, que se necesita una evaluación cuidadosa en el diagnóstico diferencial y tratar la causa específica, y que la evaluación de los respondedores lentos debe incluir una revisión del diagnóstico inicial, una revisión dietética y una biopsia duodenal de seguimiento que incluya técnicas para descartar el mal. Muchas gracias. Pues vamos ya con las últimas preguntas del día de hoy. Hola, buenas tardes. Lo primero quisiera dar gracias a la organización y a todas las personas que han participado y por supuesto a la última ponencia, Natalia, que me parece una maravilla. Yo soy dietista especializada en patologías relacionadas con el gluten y patologías digestivas. Estoy en la Fundación Femenil en la unidad de diagnóstico avanzado de enfermedad celíaca. Y por si puede aportar sobre todo a este gran gráfico que tienen en el apartado de la parte de abordaje dietético y nutricional, aparte de es el orden de valorar la adherencia a la dieta sin gluten, otras intolerancias alimentarias o de crecimiento vaginal, yo en medio pondría una cosa y es el patrón dietético general en cuanto a abuso de productos físicos sin gluten y lo equilibrada y saludable nutritiva que sea la dieta general. Yo lo que he visto, y de hecho he visto sobre todo más frecuentemente en niños, ¿no? Por eso de que es niño, cómo no le voy a dar, cómo le voy a dar, cómo le voy a dar, y al final acabo cogiendo una barbaridad de cosas. Es esto, es que al final, o sea, el momento del diagnóstico, al no tener, aparte de profesionales que los puedan asesorar en ese sentido, tan al alcance, al no tener una alimentación lo suficientemente nutritiva, no tienen, como quien dice, materia prima para estar regenerando tejidos y para volver a un estado clínico bueno, más allá de las suplementaciones que ya necesitan. Entonces, yo aquí, o sea, añado esta puntualización porque pudiera. Lo apuntaré. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Gracias por la ponencia. Tenía una duda. Una paciente celíaca que no responde a la dieta, que ya lleva más de 5 años de evolución, le haces la gastroscopia, tiene un más 1, descartas que tenga una colitis microscópica, descartas otras entidades asociadas, a lo mejor le haces unas intolerancias y le sale positivo lactosa, fructosa. Aparte de hacer las cambios en la dieta, ¿te quedas ahí? ¿O piensas que a lo mejor hacer una cápsula endoscópica porque sí que hay una riñonitis ulcerativa más distal, aunque en las biopsias de bulbo duodeno solo veas un más 1 o un más 2, porque simplemente el diagnóstico de celiaquía refractaria es que haya atrofia. Pero si no hay atrofia, puede que al ser parcial puede que haya atrofia un poco más distal o... Pues, a ver, me imagino que la serología es negativa. Sí. Pues todo depende. Es que yo creo que depende de los síntomas. Si la paciente está sintomática, perfecta, no tiene nada y tiene un más 1, yo no le haría un seguimiento estricto, porque si va a debutar y va a debutar en algo malo, va a empezar con síntomas. Sobre todo porque persiste con síntomas. En el algoritmo, Si te hagas una cápsula endoscópica no vas a perder nadie, puedes que te den información. Es decir, es que todo depende de cómo le conozcas, pero
cápsula endoscópica te aportaría información, por lo menos para ver cómo está el intestino. Me parece una buena opción. Y aunque hubiera inflamación, igual que también te plantearía esa dieta sensible al gluten y hacerlo con una dieta más estricta. Claro, y luego es que todo depende de lo que te vean en la cápsula endoscópica, si te ven lesiones o no. Y hombre, siempre intentar poner una dieta ultra estricta se puede intentar. El problema es que es difícil, porque son 6 meses de dieta lo que se establece, 16 meses. Y la verdad es que a quien se lo he puesto les ha costado bastante, porque es que les quitan todo. O sea, te quedas, viene, lo ponéis en internet y te viene. Entonces es difícil de mantener, pero si tienes síntomas y crees que la única causa es esa, una dieta ultra estricta podría servirle, porque dicen que después de llevar esa dieta vuelven a una dieta libre en gluten, normal, no siendo estricta, pero no tan ultra estricta, y vamos. Gracias. Natalia, yo te quería felicitar por la charla, porque me ha parecido estupenda, súper clara. Pero y simplemente quería hacer una reflexión del último trabajo que has puesto. Yo creo que cuando poner una dieta supraselectiva recupera un diagnóstico de transgresión en un 27% de pacientes, hay que pensar que a lo mejor los métodos que tenemos de evaluación dietética nos sirven. ¿Vale? A lo mejor, antes de llegar a poner una dieta selectiva, teníamos que haber visto directos, pues, que son muy sensibles y que son muy fiables. Entonces, tuviéramos que haber hecho de forma especial y no en forma práctica clínica normal, porque son sujetos concretos que no responden. Ahora ellos hay que estar determinándoles de forma muy seguida hasta que detecta realmente antes de someter a una dieta suficiente. Te entiendo perfectamente. El problema es que yo esta charla en general porque yo, por ejemplo, los tips no los tengo. Entonces, si yo tengo que hacer un manejo clínico diario de mis pacientes, una dieta ultra estricta le estoy sometiendo al paciente a hacerlo, pero tengo la posibilidad de rescatar de una manera que no tengo, no dispongo con las otras. Entonces, esta charla iba en general a las posibilidades que se tienen en todos los centros. No todo el mundo tiene que cometer grupo, no todos tienen que ir. Yo no tengo dietista, es decir, que dentro de las posibilidades que tienen, una posibilidad es esa, y la verdad es que la dieta es una dieta que puede hacer el paciente y no dependo de intentar buscar cómo intentar. Pero estoy de acuerdo contigo que, sobre todo, yo creo que el mayor problema es esta transgresión pequeña que tienen, que es imposible de intentar determinar. Sí, primero, mi más cordial felicitación por la magnífica charla. Que además me siento muy identificado porque yo estoy todos los días viendo pacientes de estas características y verdaderamente es un desafío muy importante. Yo quisiera resaltar el valor de la determinación de los hercios inmunógenos del gluten, porque claro, si tú tienes una razonable seguridad de que el paciente está haciendo bien la dieta, descartas prácticamente la causa número 1. Eso creo que es muy importante, ¿no? En Aragón acabamos de conseguir que el Departamento de Sanidad apruebe en cartera de servicios del hospital la determinación. Yo creo que esto hay que luchar por ello porque es muy importante. Luego vemos muchos pacientes que cuando les ponen dieta sin gluten hacen un abuso de azúcares fermentados, azúcares simples fermentados. Pues lo quieren hinchazón, distensión abdominal, algunos más ejemplo de lactosa. Esa causa hay que tenerlo muy en cuenta desde el principio. Quizá el sobrecrecimiento bacteriano, que es muy común en estos pacientes, nosotros sistemáticamente no pedimos un test de aliento respiratorio, sino que directamente cuando sospechamos por la clínica que hay un componente de disbiosis, ponemos rifaximina, por ejemplo, en pauta determinada para hacer un inflamamiento intestinal, y esto nos resuelve el problema en muchos casos. Si tú tienes estas tres cosas resueltas, la garantía de que la dieta está bien, la intolerancia a los azúcares, o más que intolerancia, yo creo que es la sobrecarga de azúcares fermentables, y ya se elimina un poquito el componente del sobrecrecimiento bacteriano, ya van quedando bien. Y si sigue así, efectivamente, sobre todo si hay diarrea, hacemos la colono, porque es verdad que la colitis microscópica es 50 veces más frecuente. Ahí sí que hacemos nada. Y si no, pues ya, efectivamente, hacemos la biopsia para ver si verdaderamente hay una sociedad persistente o no la hay. Porque si no la hay, a veces nos olvidamos de que el intestino irritable, que afecta al 8% globalmente de la población, incluso en esta población más frecuente, pues ¿por qué no van a coincidir los dos? Muy probablemente. Entonces estamos ante un paciente que verdaderamente es un celíaco,
pero que tiene asociado un trastorno funcional intestinal irritable, y estos, al menos en mi experiencia, son muy difíciles. Estoy de acuerdo contigo, que sepas que yo tampoco hago test de intolerancia, porque en mi hospital tampoco hacen test de intolerancia. Entonces es cierto que yo les pongo dieta sin lactosa, si siguen con meteorito con gases, si les reduzco la fruta, perdonadme los dietistas, les digo que la fruta también puede ser tal, y también les pongo un tratamiento con rifaxiamina por el tratamiento de sobrecrecimiento bacteriano y les reevalúo. Es decir, yo tampoco dispongo de las técnicas, y lo que hago es, pues al igual que no tengo los DIPs, les pongo una dieta ultra estricta. Que los DIPs yo creo que sí son muy necesarios, no lo diría que para todos estos pacientes, pero si hay un grupo entre los que son responsables. Yo tengo aquí un grupo de 3 o 5 pacientes que están ahí regulín, que no tienen refractario, respuestas lentas o supersensibles, pero en ese grupo de pacientes, un grupo especial, los DIPs me vendrían de lujo porque me harían quitarme grandes quebraderos de cabeza. Y en estos pacientes que comentas que quitas la fruta, la leche, ¿cuánto tiempo? Es que yo les reevalúo cada 3 a 6 meses. Es decir, les diagnostico, si no están bien y no están asintomáticos, les veo a los 3 o 6 meses, aunque los anticuerpos de celiaca me hayan salido negativos. Les hago una analítica y les reevalúo sintomáticamente. Si a los 3 meses me han mejorado, pues ya les digo, bueno, pues vamos a intentar ver si puedes volver a reintroducir su fruta. O te pongo la vitamina, pero te la pongo más espaciada. Es decir, intento con ellos establecer, según los síntomas, si mejoran o no, cuánto tiempo mantenerlo. Me quitas primero la leche, luego las 3 o 6 meses y luego la fruta. Es que depende de los pacientes, depende de la persona, de los síntomas, si tiene mucha distensión, si tiene diarrea, es decir, que va o cuánto me aguanta el paciente, si tenía mucha atrofia, ¿no? Es decir, es que es muy, muy difícil decirte la pauta, porque yo creo que ya va con mi ojo clínico en lo que yo hago en la práctica. Perdóname que no te lo puedo explicar de otra manera. Hola, enhorabuena por la presentación, que me ha gustado mucho. Tenía 2 preguntas. En el caso que ya diagnostiques a un enfermo celíaco refractario, el tratamiento has comentado que era con supresores y corticoides. Bueno, la pregunta era si es de por vida este tratamiento, aparte de la dieta sin gluten. Y si después, la otra pregunta es si hay algún marcador que te prevenga o que te diga que si un paciente tiene más riesgo de ser refractario. Pues mi experiencia es que han sido 4 pacientes celíacos refractarios. Los 3 fueron tipo 1 y evolucionaron a 2. 3 se murieron y 1 sigue vivo. La primera era una paciente, la mayoría son mayores, diagnosticados con una mala absorción de a ingresar por un posible linfoma, que al final era una celíaca. Todos eran mayores de 50-60 años, todos con un cuadro de mala absorción muy grave. Eso es lo que se intentaba explicar en la diapositiva última, de que la diagnóstico en mayores con una mala absorción da un dato de gravedad. Y la primera paciente se le puso Imurel. Yo la heredé después de 5 años de llevar con Imurel, y como ya había llevado antes la enfermedad inflamatoria intestinal, como estaba tan perfecta y llevaba el Imurel 5 años, estaba sintomática con una dieta sin gluten, iba a decidir quitarle el Imurel cuando le quise realizar una biopsia. En este momento me aparece en la analítica un ánimo. Pues decirte que esta paciente terminó con una celíaca refractaria tipo 2, con lo cual mi experiencia es que en general estos pacientes que ya están diagnosticados de refractaria tipo 1, tú ya no le vas a quitar la medicación. Es más, no sé si la medicación retrasa lo que va a precipitar. Es decir, mi experiencia es que ellos han ido delante de mí, he intentado pararles, pero ahí he ido abocada al fracaso. Y a los otros que les pillé pronto para la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, uno intenté que entraran en el estudio de alucinación, porque no llegó. El otro tratamiento que estaba apuntando a la absorción era la calcitrina, que es un tratamiento que se pone para las chicas derivas de la ósea. Ese mes que dio por una gran infección séptica porque estaba muy mal nutrido, y el único que conseguí que saliera adelante fue el tratante de médula ósea, que sigue vivo, pero claro, ya con un tratante de médula. Es decir, si me preguntas, mi experiencia y los que he publicado es que los pacientes
no le vas a poder quitar la medicación, le vas a tener más tiempo. Tenemos que terminar ya. Vale. Paso a Roberto Espinosa. Perdonad solo un par de minutos más que vamos a hacer la entrega del premio de investigación del año 2022. Bueno, como comentaba esta mañana, esta es la 19ª edición del premio de investigación de la asociación. Está dotado con 18.000 euros y a lo largo de estos años hemos entregado premios por valor de 403.000 euros y 26 proyectos premiados. Es un orgullo decir que un alto porcentaje de las investigaciones que se hacen sobre la enfermedad celíaca y las dietas sin gluten están realizadas en España en los últimos años, han progresado gracias a estos premios que damos nosotros. Centrándonos en este año, se presentaron al premio de investigación 11 trabajos, todos ellos de gran nivel. Ha sido evaluado por un jurado compuesto por 6 miembros, 3 expertos de la asociación y 3 investigadores externos. Y el proyecto ganador del año 2002 ha sido el titulado Estudio de las causas y consecuencias del... Estudio de las causas y consecuencias de la persistencia de atrofia vellosidad a pesar de la dieta sin gluten intencionalmente estricta en pacientes con enfermedad celíaca. Es estudio CADER-2. Ya se ha comentado aquí en alguna de las presentaciones sobre el CADER. El investigador principal es don Fernando Fernández Bañares, pero bueno, desgraciadamente no ha podido venir y esperamos que en su nombre lo recoja alguna otra persona del equipo. Vale. Buenas tardes, yo agradecida a la asociación por el premio y sobre todo a los Fernández Bañares, que ha liderado este estudio. Formamos parte del estudio CADER-2, pues ahora una endocrinóloga, que está en ciencias de tecnología y prescripción, el doctor Ignacio Garrigo Rivas, que es el psicólogo Ángela Riscarnistel, Mercedes Tusno, Ana Lanzarote, Mireia Jiménez, Santos Arabia y Federico Angüelles. Es un estudio multicéntrico que muchas personas que participan y forman parte de él. Y bueno, gracias a todas ellas también. Esta ayuda, cuando se abre este premio, es para todos ustedes. Muchas gracias.